¿Qué tampoco necesita un ser humano para volverse cruel? No un evento canónico, no un trauma, no que le pongan el cuerno. A veces solo basta con un uniforme, un pasillo cerrado y la sensación de un falso poder sobre los demás. En 1971, en un estudio patrocinado por la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica, de la mano de la Universidad de Stanford, se decidió estudiar cómo afectaba el ambiente de una prisión a la conducta humana. Lo que obtuvieron como resultado fue lo que pasó con tu compañero del trabajo cuando lo subieron de puesto. Se dieron cuenta de lo fácil que es subirse en un ladrillo, marearse, creerse que es el dueño de la pinche empresa nomás porque le subieron 500 varos el sueldo y volverse un culo. O, en palabras más cordiales, de lo fácil que es volverse cruel. Para ser exactos, en agosto de 1971, Philip Zimbardo, el psicólogo encargado de llevar a cabo este experimento, y su equipo reclutaron a más de 70 jóvenes ingenuos con motivos de una investigación psicológica sobre la vida en prisión. Después de varios filtros y diversas evaluaciones, escogieron a 24 hombres, según esto, a los considerados física y mentalmente más sanos. De lo cual yo al chile difiero un poco. Porque la neta, ¿quién en su sano juicio va a agarrar y decir: ¡a huevo! En vez de disfrutar mis vacaciones, voy a agarrar y me voy a meter en un estudio a que me traten como a perro en una prisión? Pero bueno, el plan era que el estudio durase 2 semanas y se llevara a cabo en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford por un jugoso salario de $15 al día. $15 de aquel entonces, en 1971, que hoy en día vendrían siendo unos $120 aproximadamente, o en pesos mexicanos, unos jugosos 2,150 pesos mexicanos. Que ahora, pensándolo bien, no veo descabellado el por qué el interés de estos jóvenes en participar en dicho experimento. Es más, si conocen a alguien que por ahí ande reclutando gente para hacer un experimento para que los traten como perros por ese salario, pues miren, no estamos en época de rechazar los pesitos que quieran aparecerse por aquí, ¿no? Entonces, estoy a sus órdenes. Les envío mi currículum si quieren. No es muy bueno, pero pues se los mando. Hasta este momento, todo suena como un experimento serio. Un tanto raro, pero controlado. Pues se iba a realizar en una universidad fresona. ¿Qué es lo peor que podría pasar, no? Pero, de hecho, sí había un pedo. Desde el principio, el experimento no fue diseñado para sentirse como una simple dinámica universitaria. Fue diseñado para sentirse real. Y gracias a eso, se hizo un buen desmadre más adelante. A los estudiantes que iban a ser los prisioneros no les dijeron: cámara, mi bro, jálate mañana al laboratorio, vente con la ropa más cómoda que tengas para jalar a gusto. No, ni madres. Lo que pasó fue que los arrestaron policías reales de Palo Alto, directamente en sus casas, frente a sus vecinas chismosas, mientras sus abuelitas veían la novela y ellos estaban a media Shakira. Les leyeron sus derechos, los esposaron y los treparon a la patrulla, los llevaron a la estación, les tomaron huellas y fotografías y los procesaron como si hubieran asaltado un pecero en hora pico. Cuando llegaron a la prisión improvisada de Stanford, lo siguiente que les quitaron no fue su libertad, sino su identidad. Los encueraron, los despiojaron, les dieron un camisón incómodo, unas chanclas, les pusieron unas medias en la cabeza para simular que estaban rapados y una cadena alrededor del tobillo, para que no se les olvidara que eran unos pinches perros. Sí, ¿no? A los guardias se les dijo que no podían usar violencia física, pero sí debían mantener el orden y hacer sentir a los prisioneros como te hacía sentir tu ex. Aburrido, sin privacidad, con impotencia, humillado y sin poder opinar de absolutamente ni madres. Además, se les instruyó llamar a los prisioneros por número y no por nombre. Ese detalle, que parece pequeño, en realidad es muy grande. Porque el experimento desde ahí ya estaba yéndose hacia la desindividualización, para que se sintieran como puercos de corral, como zapatos en bodega, como viles objetos, Y, como cereza del pastel, don Zimbardo, el patrón, la mente maestra detrás de este experimento,
estaría involucrado también en este experimento, junto con un compa suyo llamado David. Pero no de la manera que todos ustedes creen, amigos, sino ellos dos iban a estar involucrados como personal de la prisión. El patrón Zimbardo haría un rol de superintendente. O sea, este puesto vendría siendo más o menos como el vigilante del aula en Bob Esponja. Y David como alcaide, o sea, su achichincle. Entonces, ellos mismos también serían partícipes y víctimas del desmadre que estaba por ocurrir. El primer día, pues fue relativamente tranquilo. Pero ya para entonces, la cárcel falsa empezaba a agarrar forma. Guardias arriba, prisioneros abajo, reglas de un lado, obediencia del otro, olor a pazuco y demás cosas. Y ya en ese tipo de ambiente, las cosas tienden a ponerse más perrillas cada vez más rápido. Al segundo día, los prisioneros se rebelaron. Bloquearon las puertas de sus celdas con los colchones de sus cuartos, se negaron a obedecer y trataron de romper la dinámica antes de que todo cuajara. Desde ahí, fue la primera vez que se intentaron a poner al tiro los prisioneros. Dado este acontecimiento, el patrón Zimbardo le dijo a los guardias que ahora tenían el permiso y la obligación de ponerse más locos para que los prisioneros se amansaran. Y estas órdenes de don Zimbardo, combinado con el enojo que ya traían los guardias, provocó que decidieran usar extintores para bajarle los humos a estos vatos. Y además, organizaron castigos, quitaron privilegios, metieron cizaña entre los prisioneros, dividiéndolos entre buenos y malos. Y empezaron a sembrar la sensación de que había traidores entre ellos. Y ya con eso, pues no se volvieron a rebelar. Después del desmadre que se armaron, las cosas se pusieron bien calientes. Los pases de lista dejaron de ser simples chequeos y se volvieron escenas de sometimiento, desgracia y humillación. Los guardias obligaban a los prisioneros a hacer ejercicios forzados, a dormir en el piso, no los dejaban ir al baño, los hacían limpiar los baños todos llenos de chocolate con las manos, sin guantes ni nada de nada, hacía mano pelada, encueradita la mano ahí, agarrando ahí el trocito de chocolatito y poniéndolo en el... bueno, donde lo tengan que poner, ¿no? Pero se dice que hasta los cepillos de dientes usaban para quitarle los elotitos a la taza del baño. Imagínense ustedes, qué delicia, ¿no? Y hasta los hacían quedarse encuerados nomás porque sí. Pues sí, algo medio extraño, ¿no? O sea, suena raro, y más siendo el segundo día, ¿no? Pero aquí está lo perro. No solo son los castigos, sino la velocidad con la que algunos guardias empezaron a inventar nuevas formas para humillar a los prisioneros. Y además, la facilidad con la que los demás fueron absorbiendo esto como parte de la rutina. Incluso, en el testimonio posterior publicado en la revista Stanford Magazine, Dave Eshlam, uno de los güeyes que chambeó de guardia en el experimento, dijo que él conscientemente creó un personaje de sí mismo para demostrar falsamente que él era la mera verdolaga para forzar el desmadre y que los otros guardias le siguieran el pedo. Dentro de los primeros 4 días, al menos 3 prisioneros habían mostrado un nivel tan intenso de estrés o trauma que tuvieron que ser liberados antes de tiempo. Pues es que sí, güey, no mames, o sea, ya que te hagan, o sea, ya con eso de que te hagan limpiar el chocolatito de la taza del baño con tus manitas, pues para mí sí es suficiente como para decir, ¿sabes qué? O sea, ¿qué pedo con esto, no? Aunque sí debo insistir que con la paga de ese entonces, en los 70s, sacando las cuentas, el metro cuadrado de tierra ya por los 70s aquí en México debía estar como en 5 pesitos el metro cuadrado. De esas épocas de cuando tu abuelo te contaba, no, mijo, yo me compré 10 hectáreas con 20 varos. Ahorita, pues tú, ¿qué andas haciendo? No has hecho nada. Bueno, en los 70s más o menos estaba el precio en el que tu abuelo se hizo millonario, en el que tu papá se hizo millonario. 5 pesitos, o sea, si lo piensas bien, pues sí vale la pena a lo mejor limpiar chocolate con las manos encueradas, pues, para comprarte unos 3, 4 terrenitos, ¿no? Pero yo creo que sí les faltó visión a los chavos. Algunos periodistas resumen las escenas de una forma muy dura. Dicen que algunos guardias se volvieron crueles y tiránicos, mientras que varios prisioneros cayeron en depresión y desorientación. El caso más resonado es el del prisionero 8612. En la versión clásica del relato, dicen que sufrió un breakdown temprano y fue el primero en salir. Sin embargo, años después, este mismo prisionero dijo que habían fingido el colapso para abandonar el experimento antes de tiempo.
Entonces esto también te puede decir que pues sí había uno que otro mañosillo que nomás estaba fingiendo, y hubo que sí se la pasaron feo, pero pues la neta es que no todos. Y pues se podrá decir lo que sea, pero la neta es que este lugar ya estaba empezando a tener un ambiente de cárcel real dentro de lo que cabe. Si hay una escena que resume todo esto, probablemente sea la del prisionero 819. Según varios testimonios, el 819 estaba enfermo, se negaba a comer y pidió ver a un médico en vez de a un sacerdote. La neta no entiendo cómo, o sea, ¿para qué un sacerdote? O sea, pero pues bueno, cada quien, esto sí no lo entendí muy bien. O sea, si te sientes enfermo, ¿para qué llamar a un sacerdote? A menos que pues estés exorcizado, ¿no? Pero, o sea, si te duele el estómago, bueno. El chiste es que cuando lo sacaron para hablar con el mero mero del experimento, el jerarca Zimbardo, dicen que se quebró y empezó a llorar histéricamente. O sea, neta me sigue pareciendo una perra locura que tan solo 4 días de experimento y estos güeyes ya estaban así con, no mames, ya, güey, a la verga, llamen a un pinche sacerdote ya, güey. O sea, neta eran solo 4 días, güey. Pues estos vatos en la cárcel se dice que eran mal pedo. Y eran tan mal pedo que mientras el 819 estaba ahogado en llanto, uno de los guardias puso a los demás prisioneros a corear lo siguiente: prisionero 819 es un mal prisionero, prisionero 819 es un mal prisionero, una y otra vez. Castrosos. La cosa es que cuando el 819 escuchó cómo le echaban carrilla, dijo, pues al chile sí me quiero quedar, pero nomás para callar el hocico a estos perros. O sea, este güey ya estaba reaccionando como alguien atrapado dentro de una identidad que el sistema le había metido en la cabeza, güey. El güey se estaba volviendo ya loquito, se estaba pirando ya el cabrón. Pero el patrón Zimbardo sí le tuvo que decir, carnal, tú no eres 819. Esto no es una cárcel de verdad. Esto es un experimento. Tú eres un juguete. No eres el verdadero 819. Y pues al final el vato pues sí se fue, ¿no? Fue como, no, sí es cierto, no, pues sí. Para este punto, no solo el 819 ya había enloquecido, sino también todos los guardias y los prisioneros ya se habían puesto bien pirañas y se estaban creyendo todo lo que estaba pasando ahí dentro. Hasta el patrón Zimbardo y su equipo también ya se habían hundido en la lógica de la prisión, güey. El Zimbardo estaba bien metidote en su rol de superintendente. Su camarada el David también ya se sentía el alcaide. Y hasta hubo una visita de un sacerdote que hizo que varios presos se presentaran por número y hasta se montó una especie de junta de libertad condicional, güey. O sea, incluso en las audiencias que se llevaban a cabo rutinariamente sobre su libertad condicional, varios prisioneros estaban dispuestos a renunciar a su paga con tal de salirse de ese lugar. Y cuando les dijeron que volvieran a sus celdas mientras se consideraba su caso, los vatos obedecían y todo. Estaban bien metidotes en su personaje. Les decían, oye, cabrón, ya, regrésate pa' tu celda. No, sí, patrón, perdón. Perdón, patrón, ahorita le voleo los zapatos, perdón, ahorita le lamo la suela de los zapatos. Sí, patrón, perdón. Y es que, o sea, en serio, estos vatos, la neta, o sea, las cosas como son. Los vatos podían un día nada más de chill decir, pues ya no quiero estar aquí, ya me quiero salir, levantarse, agarrar sus cositas y ya me voy, ya. Pero pues no lo hacían, neta se sentían verdaderamente atrapados los cabrones. Y esto a la vez es como un mensaje de cómo un sistema puede lograr convencerte de que sus reglas son reales y lo injustificable empieza a parecer normal, cabrón. Y ya como les había explicado, el experimento estaba planeado para durar 2 semanas, pero terminó al 6º día. Y se preguntarán, ¿por qué terminó al 6º día? Bueno, el patrón Zimbardo tenía una novia, que en ese entonces esta morra estaba haciendo su maestría de psicología, y pues el Zimbardo le dijo así de que, mi amor, si quieres caerle a la cárcel para hacer algunas preguntas e investigar algo que te sirva para tu maestría, pues vente, no hay bronca. Entonces la novia llegó y vio todo el desmadre que había dentro de ese lugar, y para pronto le dijo así de,
corazón, ¿te parece normal que tú te creas un superintendente y que los chavos que trajiste como prisioneros estén limpiando los baños llenos de chocolate y elote con sus manos encueradas y sus cepillos de dientes y que estén durmiendo en el piso y haya otros 2 güeyes encuerados? Y ya pues el Zimbardo dijo, pues no mames, la neta sí está medio mal, ¿no? No mames, sí. Y pues su novia le dijo, pues sí, güey, no mames, sí está medio enfermo este pedo. Me estás empezando como que a dar miedo y creo que la neta, si no paras este desmadre, vamos a terminar. Y ese güey dijo, no mames, aguanta, o sea, déjales, digo que ya ahí muere, que este pedo ya se acabó y que nos regresemos todos a nuestros cantones, ¿no? Y así fue como finalmente el experimento terminó al 6º día de los 14 que se tenían planeados. Este experimento es recordado como una experiencia que dejó marcas duraderas en varios participantes, incluso décadas después, no necesariamente porque haya habido violencia extrema, sino porque demostró lo rápido que personas normales podrían ser empujadas hacia dinámicas de humillación, sometimiento y deterioro emocional. Este experimento demostró lo fácil que es alucinarte y perder el piso cuando el sistema te da un rol, así como tu compañero del trabajo cuando le dieron un ascenso, que de repente el vato se sintió aquí dueño de la empresa y ya todos eran unos mugrosos nada que verientos, menos él, aunque en la realidad él es pues también un pinche empleado más, ¿no? Igual que tú, igual que yo, igual que todos, pues es un empleado mal. Si bien esta historia sucedió en 1971, no terminó ahí exactamente, ya que décadas después el experimento empezó a ser cuestionado con mucha más fuerza. Se habla de que algunos participantes pudieron actuar según lo que creían que los investigadores querían ver, como para complacerlos, ¿no? Y que el patrón Zimbardo dejó de comportarse como observador neutral y le entró demasiado al desmadre, tanto que se le salió de las manos. Y eventualmente hasta la BBC hizo un reality show simulando el experimento, pero los resultados fueron drásticamente diferentes, lo que hizo que aún se cuestionara más el experimento de 1971. O sea, en este experimento de la BBC prácticamente no pasó nada grave, no pusieron a limpiar baños, ni hubo humillaciones tan feas, ni nada de eso. En ese experimento las cosas terminaron de una manera más sana, más saludable. Además de todo esto, pues hay grabaciones y análisis posteriores que volvieron todavía más problemática la interpretación clásica del experimento. Hay registros donde el compa David, o sea, el compa del patrón Zimbardo, alienta a un guardia a ser más duro, y críticas de fondo que apuntan a que escogieron a personas con características específicas, las cuales ellos sabían que podían actuar de maneras peculiares, pues eran psicólogos, güey, sabían más o menos cómo la gente podía actuar según las características. Yo me imagino sus patrones de conducta durante la entrevista decían, pues este güey a lo mejor sí se va a dejar someter porque tiene tales características, y a lo mejor este güey sí va a ser un cábula y un cabrón y un verdadero tirano, y pues dicen que los escogieron como que subliminalmente para que sucediera este desmadre. Pues en resumen dicen que todo esto fue real, pero estuvo hasta cierto punto amañado. Y bueno, este experimento al final nos revela lo fácil que es volverse cruel. Del lado de los guardias, vimos de lo poco que necesitaron para subirse a un perro ladrillo y marearse, creyendo que tenían una autoridad suprema tanto para someter gente y volverse unos nefastos, y también del lado de los prisioneros, de lo poco que necesitaron para creerse que verdaderamente son unos parásitos de la sociedad y dejarse maltratar, mangonear y ningunear por estos guardias. Está cabrón cómo un sistema te puede envolver de tal manera, y para mí me deja mucho que pensar porque lo traspolo a otras cosas de la vida cotidiana, como el trabajo, los grupos sociales, relaciones y cosas de ese estilo, de cómo el mismo ambiente del que te rodeas te envuelve y te convierte en algo que a lo mejor ni eres, ¿no? Porque pues te empiezas a dejar llevar y ya una cosa te lleva a otra y haces cosas que en tu vida te creíste capaz de hacer, pero pues ahí está, ¿no? La neta, a mí esto sí me deja mucho que pensar, y en lo personal sí me hizo cuestionarme 2 o 3 cositas que por unos días me dejaron así como bastante reflexivo. Dime, ¿tú qué piensas? ¿Ustedes qué piensan? Yo soy Ángel, fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Que pasen un excelente día y nos vemos pronto.
Saludos a todos. No sean malas personas, por favor. Adiós.